www.narcoindultos.com. Continuamos conversando con congresistas y representantes políticos sobre esta acusación, esta aprobación de 3 informes que se aprobaron ayer en el Congreso, como se escuchaba ahora a don Héctor Becerril, sobre la base de algo que ha planteado Iberico que es interesante, ¿no es cierto? Independientemente de que siempre habrán enjuiciamientos y procedimientos políticos que llevan a debate, inculpaciones, en fin, está el hecho de que en efecto el Congreso, que tiene y proyecta una imagen, pueda proyectar la imagen de que cuando se enjuicia y se hace investigaciones, pues se maneje la cosa con seriedad y con capacidad profesional, ¿no es cierto? Porque si no, el resultado de esas investigaciones queda un poco inhabilitado y entramos a otro tránsito que es en verdad el del Poder Judicial, que también se las trae. En consecuencias, el público lo que dice es, bueno, esto no acaba nunca, no tiene ningún sentido que volvamos a hablar de cosas pues que efectivamente ya ocurrieron y lamentablemente no se tiene una noción clara de qué fue lo que pasó. A ver, ¿cuál es su opinión en esos dos planos, en verdad? En el plano político, ¿puede o no convenir que en efecto le hagamos la vida imposible los que no son apristas, pues a los apristas? Eso está más o menos dentro de lógica, pero con una cierta limpieza, digamos, ¿no es cierto? Pero si no se hace así, entonces queda algo que favorece finalmente al que yo quiero destruir. Y de lo contrario, hay un tema que ya no incumbe solamente a los que están en disputa, que son aquí los oficialistas y los apristas, sino a todos los otros grupos políticos, a todos los otros parlamentarios. Don Raúl, buenos días. Ricardo, Pati. Bienvenido. Yo creo que acá hay un tema claro. Si bien es cierto, en el Congreso se ven temas políticos, por lo tanto la pasión política sí influye, obviamente, no vamos a la pasión y la mala fe también, porque también hay mala fe en política. De algunas personas. Pero lo que sí yo rechazo es de parte de los apristas, que dicen que acá ha habido una componenda de todos los grupos políticos para tratar de inhabilitar a Alan García. Y lo demuestro por lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, anoche, un voto coherente, entendiendo de que no se ha seguido el debido proceso, entendiendo que no se han citado en el caso de desbalance patrimonial a quien tenía que citarse, hemos votado en contra de que esta parte de la investigación, esta carpeta, vaya al Ministerio Público. Sin embargo, en otros temas como narcoindultos, business track, sí hemos votado a favor de que vaya a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ojo, permíteme una pequeñísima interrupción, Héctor. Lo que planteamos nosotros fue que vaya a la comisión de fiscalización para que se complete el proceso. Fue la primera propuesta, para que perdimos, y la segunda que propuso Juan Díaz Dios del Fujimorismo fue, bueno, que se reactive la mega comisión, que ya tuvo 2 años y pico, y que se le dé un plazo perentorio para que complete la investigación y de esa manera se garantice que ha habido un debido proceso. Pero nosotros pensamos, ¿cómo vamos a enviar este balance patrimonial al Ministerio Público si nunca se dio la oportunidad a los que están implicados en ese tema que hagan finalmente su derecho a defensa? Eso es inconstitucional. Por lo tanto, votamos en contra de que esto vaya al Ministerio Público. Ahora, sí, pues se han cometido errores. Por ejemplo, lamentablemente, el colega Tejada, en el caso de COIC, ¿cómo va a poner en la carpeta ese informe y termina diciendo de que no hubo tiempo para investigar? Entonces, si no hubo tiempo, entonces, ¿qué informe está enviando? Acá me parece que eso es una broma que está haciendo usted. Eso figura en el documento. Así es. Y como no, quería volar desde Coyique, pero ya no podía. No tenemos tiempo para investigar, pero ahí va. Sí, algo así. Y como no tuvimos tiempo, entonces trasladamos que esto investigue el Ministerio Público. Y bueno, y en todo caso lo pasó a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Es decir, acá, lamentablemente, por el afán desmedido de querer, de parte de ellos, del nacionalismo en su momento, de inhabilitar a Alan García, imagino pues por el temor de que en esos momentos todavía se pensaba, o se abrigaba la esperanza que la señora Narín podría postular a la presidencia de la República, hizo que se cometan estos errores. ¿Qué pasaba anoche, por ejemplo? El trabajo que se ha hecho en narcoindultos, en business track, trabajos importantes, se ha desnaturalizado completamente.
qué dice Mauricio Mulder, qué dice Javier Velázquez, y con razón en estos temas, de que se ha intentado pues forzar la situación de tal manera que la comisión queda totalmente, digamos, sin ningún tipo de aval ante la opinión pública. Ahora, el caso narcoindultos, hay que decirlo, es un caso grave. Es un caso grave que no puede quedar sin sanción y sin investigación respectiva, simplemente porque hubo un error en una comisión que lo llevó mal este proceso. Por lo menos al Congreso le toca pedir que Fiscalía haga una investigación pertinente. No puede ser pues que este señor Piera Loropesa, que todo el día encontramos sus carros, pero no sabemos dónde está y la policía ni siquiera tiene una orden de captura, resulta que estaba inscrito en el partido aprista y que los apristas digan, bueno, ya lo retiramos. Tan fácil no es. Hay demasiado que explicar, no solo del aprismo, de los partidos políticos y sus presuntos vínculos con este tipo de grupos. El caso narcoindultos es un caso que no importa que el Congreso lo haya hecho mal, ¿qué van a hacer de ahora en adelante para que no quede impune? Que es definitorio para deslindar las aguas. También. Así es. En el caso, si me permiten, en el caso de narcoindultos, por ejemplo, yo no me ceñí al trabajo que hizo la comisión, yo llegué después. Se hizo un trabajo diferente y yo fui a los establecimientos penales, al Ministerio Público, fui al Poder Judicial, a la misma policía, y se sacó la casuística y se quedó demostrado de que en realidad era una política de gobierno de Alan García de estos indultos, pues, porque si comparamos los delitos que hay, por ejemplo, este delito que significa cuando no se paga a los hijos, se les pagan sus pensiones, eso hay una cantidad inmensa que están en los penales, y si ellos dicen que ha sido para finalmente desasinar los penales, ¿por qué no se indultó a esas personas que el delito es mucho menor? Porque es solamente dirigido totalmente a narcotraficantes. Hay tantos por robo, ¿no? Hay un triángulo ahí muy serio. En el Perú la lucha contra el narcotráfico es un tema muy trascendental. Lo complicado de esa investigación es que desgraciadamente un presidente tiene la potestad de indultar a quien le dé la gana. Sin embargo, por lo menos, Patricia, hay una responsabilidad política. Sí, pero no solo eso, sino que si es que corrió dinero, porque si no Chinguel no estaría preso, ¿no es cierto? Chinguel no estaría preso si no hubiera habido alguna irregularidad, ¿no es cierto? Si corrió dinero y una mafia, ahí hay algo bien grueso que investigar. Y no vamos a creer que se trataba de propinitas a Chinguel para sacar a un narcazo, pues, ¿no? Hay dos cosas ahí. Primero, que hay indicios muy serios de que corrió dinero. Así es. Y el narcotráfico mueve dinero. Y la parte política que sí alcanza al propio presidente de la República es haber indultado a tanta gente en un país donde hay una lucha constante, sacrificada, violenta contra el narcotráfico. ¿Ese caso cómo ha quedado? Me pregunto, ¿qué va a pasar con ese caso? ¿Dónde queda, me pregunto yo, la moral de los policías, la moral de los jueces, la moral de los fiscales que sí se atrevieron a castigar a esos narcotraficantes, que no aceptaron prebendas ni dinero, que es lo que corre en el narcotráfico, que de repente hasta tienen amenazas contra su vida, contra la de sus familias, los encerraron y luego un gobierno, un presidente los indulta? ¿Pero qué pasa? ¿Qué daño le hace eso a la institución? Lo llevó mal la megacomisión, lo llevó pésimo el congresista Tejada, arruinó ese trabajo. ¿Pero qué va a pasar? Porque la parte penal hay que llegar hasta donde se tenga que llegar. Está ahí. Y ahí hay que ver que la Fiscalía haga su trabajo, y ahí también hay que poner mucho celo, porque todos sabemos que la corrupción pues entra por todas partes y la Fiscalía desgraciadamente no es la excepción. Vamos a escuchar al doctor Jorge del Castillo, que está también en comunicación con nosotros. Se había interrumpido la comunicación, doctor del Castillo, pero en definitiva estamos arribando a un punto que es crucial, ¿no es cierto? El caso de los narcotráficos y los narcoindultos, donde pareciera que hay, digamos, mucho más elementos para sospechar y exigir una severísima investigación que pueda efectivamente reunir todas las condiciones para que las acusaciones ante estas tremendas irregularidades funcionen. Bueno, sí, por cierto, pero permítame, Raúl, darle primero mis respetos a los señores congresistas Becerril y Berijo. No lo había hecho en mi primera intervención. Buenos días, Jorge. Y además reconocer lo que valientemente ellos acaban de decir. Por ejemplo, no haber escuchado a las partes, ¿no?, en el caso de imputaciones, no haber observado las reglas del debido proceso. Todo esto es sumamente importante. Al final, ¿qué cosa es lo que queda de todos los temas que investigaron, que son como 8 o 9? El tema de los indultos y conmutaciones de pena y la presunta infracción constitucional por el tema de del 004, ¿no? El tema BTR,
es un tema que es cosa juzgada en el Poder Judicial. Si es que digan lo que digan, ahí no va a pasar nada, no puede pasar nada, pues ya está decidido por el Judicial que no hubo interferencia política después de una investigación de varios años. Entonces vamos a reducirnos al tema de los indultos y conmutaciones. Ahí, evidentemente, han habido irregularidades, en algunos casos, no en todos, por supuesto, en algunos contados casos sí. ¿Que pueden ser graves? Sí, pero allá se ha ido identificando responsabilidades individuales. Las responsabilidades son individuales, no son de las instituciones. O sea, a mí, francamente, me revelo cuando dicen el APRA tal cosa o los apristas tal cosa. No, no, si hay responsabilidades son individuales. En este caso hay una persona que está en prisión por ese tema, bueno, es porque un juez lo ha decidido así, nosotros respetamos la decisión del juez y se debe estar basando el magistrado en pruebas concretas, lo mismo que los fiscales. Ahora, congresista del Castillo, entiendo el punto de... congresista, Patricia, porque podría estar usurpando funciones. Perdón, la costumbre. Pero ganas no le falta. Por ahí le digo primer ministro y ni le digo la que se arma. ¿Ah? Cada vez tengo menos ganas, pero bueno. No diga eso. Lo que le preguntaba era, efectivamente, hay responsabilidades individuales que son claras, sin embargo, la investigación tiene que también deslindar si se trataba o no de una política de gobierno. Eso no se puede, no digo que sea así, pero eso no se puede descartar de antemano y eso tendría que ser materia de investigación. La preocupación es la investigación mal hecha del Congreso deja este tema, no puede dejar este tema sin resolver, porque además sería una carga demasiado pesada para el Partido Aprista el hecho de que nunca se haya resuelto y no se haya dicho quiénes eran los culpables. Sí, fíjese, a mí me parece sumamente importante que ahora que pase a una instancia fiscal y judicial pueda el mismo tema investigarse con mayor precisión, con mayor pulcritud y por supuesto con completa independencia, no con la carga que le han puesto algunas personas allí, ¿no? Me parece eso fundamental. Confiamos en que una investigación determine las responsabilidades y aclare que este no es un tema, primero, que no es un tema del Partido Aprista Peruano, eso para empezar. Segundo, no es un tema del gobierno. El gobierno puede tener una política de indultos y conmutaciones como lo han tenido diversos gobiernos y como uno ve a veces que es necesario por el hacinamiento de los penales, pero no significa que haya habido una orientación para facilitar a un conjunto de personas, ¿no? Si la intención era, en la política del gobierno, vamos a liberar a los burriers porque son la última rueda del coche en estas cosas, y en medio de eso se metió alguien que tenía otras implicancias, bueno, eso es lo que hay que determinar, investigar y no solamente generalizar. El presidente García señaló en un momento que no iba más a la comisión del Congreso que lo investigaba porque no se le aseguraba un debido proceso, pero sí asistiría a fiscalía, ¿sí es citado? Por supuesto, a fiscales o jueces si fuera el caso. Ahora, él en ese tema, como presidente de la República, pues yo no veo que tenga una responsabilidad directa. El único caso concreto que yo he visto que sí ha habido manejo de dinero es de un presidiario que se apellida Songo, creo que era checoslovaco, ¿no? Resulta que ese dio dinero en una cuenta y la Fiscalía hizo lo que nunca hizo la megacomisión. La Fiscalía identificó la cuenta, la ubicó quién era la titular y resulta que la titular de la cuenta era la mujer de otro delincuente que era el que le había pedido la plata. Identificada ella e interrogada, cuenta que esa plata no era para ningún funcionario, sino fue para pagar a los abogados de su propio marido. Entonces, yo creo que las cosas se han aclarado muchísimo más en las instancias judiciales y ahí es donde debe permanecer, ¿no? Sí, congresista, pero al margen de, por supuesto, el desarrollo que tiene en el Ministerio Público, otra vez, en este caso, de nuevo, doctor, premoniciones, una premonición. Hay algunos miembros que lo extrañan, parece, ¿no? Pero lo que le quería preguntar era sobre una situación complicada también, doctor del Castillo. A ver. El caso de este joven Gerald Oropesa.
que ahora pues tiene una investigación, nadie sabe dónde está, aparentemente estaría vinculado con una organización de narcotráfico y figuraba en los padrones del Partido Aprista Peruano. Sabíamos que su padre era un miembro del partido, pero que él también figuraba. ¿Cuál ha sido el papel que ha cumplido este personaje dentro del partido? ¿Asistía a las reuniones, participaba, era aportante? ¿Quién es Gerald Oropeza o quién fue Gerald Oropeza en el APRA? A esa persona yo no la conozco, yo he preguntado, nadie la conoce, nunca ha asistido al partido, habrá estado inscrito porque su papá y su mamá eran apristas, ¿no? Pero posiblemente si tiene hermanos también deben estar los hermanos, pero fíjese, yo he conocido al padre, Américo Oropeza, como a su madre. Ambos, y entiendo que la viuda, sigue viviendo en un asentamiento humano en Canto Grande. Ustedes la pueden ubicar e identificar. Que el hijo haya cometido un delito y haya tenido el nivel de vida que tiene es al margen de los padres y no compromete ni a la familia, si es que salvo que se probaran hechos distintos, ni menos al partido que ya lo sacó. Ahora, permítame aclarar una cosa, porque hoy día en República vuelven a poner más apristas en el caso de Oropeza, ¿no? Y mencionan a Ángel Vera, un joven dirigente que fue gobernador en el año 2007 en La Molina, ¿no? Pero en primera plana dicen que el gobernador de La Molina le entregó la posesión. No es así. Yo acabo de hablar con Ángel Vera y él me ha aclarado, yo no entregué ninguna posesión porque no es facultad de un gobernador entregar ninguna posesión. Lo que hice fue darle garantías a un ciudadano que me pidió garantías, como suele pasar en todos los distritos de todo el Perú. Entonces una cosa es dar garantías para que no tenga un atentado, yo que sé qué violencia puede haber tenido, y otra cosa es haber entregado la posesión de una casa. Muy bien. Entonces lo que reclamo, permítame, Raúl, para concluir con esto, es lo siguiente. No generalizar hacia la institución lo que pueden ser o son de hecho responsabilidades individuales de personas, por más inscritos que sean en un partido o parientes que sean de alguien, ¿no? Yo creo que en esto hay que ser muy justo y muy claro, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor Jorge del Castillo. Y por favor, señores congresistas, una intervención brevísima. Balance un poco. ¿Qué va a ocurrir? ¿Hacia dónde vamos caminando? Luis Iberico y Héctor Becerril. Breves minutos. Estamos entrando, en general estamos hablando, ¿no? Sí. En el momento político. Yo quiero destacar lo que ha sido esta semana en la cual el presidente del Consejo de Ministros se ha seguido reuniendo con fuerzas políticas, con bancadas. A mí me ha tocado por partida doble, porque estuve como bancada PPC Alianza para el Progreso y también como Alianza para el Progreso. O sea, ha podido captar mejor el clima entonces. Yo he visto de verdad la necesidad que tenemos las fuerzas políticas de acercarnos, seguir discrepando, mantener nuestras diferencias, pero conversar, dialogar, porque estamos entrando en una coyuntura que va a ser quemante, la coyuntura electoral es quemante, porque el país no está para tafetanes, el país está viviendo un momento muy crítico en materia económica y eso impacta en toda la población. Una economía que se enfría es menos trabajo, es menos recursos para la educación, menos recursos para la salud. Por lo tanto, es una obligación, es un deber de las fuerzas políticas del país conversar, dialogar. Y quiero repetir lo que dije al final de las reuniones que hemos tenido con Pedro Cateriano, que no sea flor de un día, que el diálogo sea un ejercicio permanente, claro, que busque consensos. Lo que podemos advertir es pues que efectivamente hay diferencias de velocidad y de conducción, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto desde que se inició este gobierno, entre presidente, primer ministro, equipos de ministros, y por eso tantos cambios. Así es. Al final de esta carrera podremos lograr, como en Dakar, que lleguemos a la meta. Ese es el tema, ¿no? Todos queremos llegar a la meta. Y para terminar, no solamente el diálogo con las fuerzas políticas, el diálogo, por ejemplo, con las fuerzas sociales en el tema Tía María. Quiero rescatar ahí que Pedro Cateriano haya decidido dialogar antes que meter bala, gases y bombas, porque las partes que son arrastradas hacia el conflicto, al margen de estos dirigentes que ya son pues connotados antimineros, pero las partes que se ven arrastradas hacia el conflicto tienen el derecho de recibir la información de la otra parte. Y eso lo tiene que dar el gobierno, eso lo tenemos que dar los congresistas, eso lo tienen que dar las fuerzas políticas. Que escuchen también la otra parte, eso es muy importante. Héctor Becerril. Sí, yo quería aclarar que en el tema de narcoindultos, el juez ha anulado todo lo actuado referente a Alan García. Vale decir
que lo que ha informado la comisión no tiene validez ni las citaciones, ni sus declaraciones, ni el informe final. Pero acá, ¿por qué Alan García fue al Poder Judicial? Porque en la primera declaración él manifestó que Facundo Chinguel era un hombre honorable y aún más dijo que el propio Alan García, uno por uno, revisaba todos los indultos. Como estaba comprometido con esas declaraciones, pidió, pues, vio ahí un problema, un vacío legal, un mal actuar de la comisión y pidió que se anule. Ese es el estado de esa investigación. Obviamente, eso demuestra, pues, que Alan García tenía pánico a que este informe llegue a la comisión y a las instancias correspondientes, porque hay una serie de indicios que él sí estaba metido en este tema y, como digo, era una política de su gobierno. Además, hay un dato que a veces olvidamos y yo creo que hay que recalcar. Solo abre la puerta de la cárcel para un indulto la firma del presidente de la República. Y la verdad es que cada firma pone al señor García en cada indulto y en cada preso que salió de la cárcel. Si lo hizo sabiendo que había negociados o no, eso es lo que se tiene que investigar, pero no puede estar al margen de esta investigación. Y para terminar, sí, pues efectivamente, en el caso del diálogo, nosotros saludamos que este diálogo haya permitido para distender todas esas tensiones políticas que había en el partido. Es innegable que sí ha servido para ello, pero también esperamos que no solamente haya sido, pues, ese diálogo, esperamos que finalmente Cateriano logre que se tomen medidas importantes en economía, medidas de seguridad ciudadana y otros temas que el país necesita urgentemente. Ahora, ¿no vino el congresista Gamarra desde que el señor Lo que hoy iba a decir en realidad que no sé qué pasó. El señor Tejada lo han dejado solo desde que ya no forma parte del nacionalismo. Ya nadie lo defiende. No, la verdad que nuestra unidad de investigación, con todo respeto, va a iniciar una investigación de por qué no llegó el señor Teófilo Gamarra. Nadie lo defiende. Otra indisposición, en fin, vaya a saber, porque él en general suele venir, ¿no? Sí. A veces recibe, en fin, andanadas, pero tiene buen humor. Bueno, ya aprendió. Muchas gracias. Son las 9:42 de la mañana, vamos a hacer una pausa.